Hola, hola, muy buenos días. Dios les bendiga. Por acá les habla Ananda desde la ciudad de Valencia. Y estoy realmente contenta de poder llegar a sus oídos y sobre todo llegar a sus corazones en este día. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y le pedimos juntos a Dios que nos hable? Le pedimos juntos a Dios que en estos cortitos minutos Él traiga un renuevo y traiga un renuevo en nuestro entendimiento. Amén. Cierra tus ojos y dile: gracias Dios por este día. Gracias por tu amor. Heme aquí. Háblanos, Señor. Renueva nuestro entendimiento. Cambia nuestra manera de pensar y haznos pensar como tú piensas. Trae libertad a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, me gustaría que me acompañaran, no sé si tienen sus Biblias cerca. Acompáñenme a leer en Juan, capítulo 8, verso 31. Juan, capítulo 8, verso 31. Y dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Vamos en el verso 34. Jesús les respondió diciendo: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Saltemos al 36. Así que, si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Me llama la atención, en primer lugar, verso 31 dice que Jesús le dijo estas palabras a los que habían creído en él. Y a esos que habían creído en él les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y yo veo aquí niveles hacia la libertad. No todo aquel que cree en Jesús es libre. Vemos tantos creyentes en esclavitud al pecado. Y yo te pregunto, ¿has creído tú en Jesús? Quizás tú dices: sí, yo he creído en Jesús. Pero también, conforme has creído en Jesús, puedes identificar en tu vida que hay áreas en las que estás esclavizado al pecado. Una cosa es cometer pecado y otra cosa es practicar el pecado. Y probablemente tú puedas identificar que en ti hay una atadura a cierto pecado. Estás esclavizado a la mentira, estás esclavizado quizás a la ira, o quizás estás esclavizado a la fornicación, estás esclavizado al orgullo, a la falta de perdón. Pero la buena noticia es la siguiente: Dios te dice: no solo debes creer en mí. Jesús dice: no solo debes creer en mí, es necesario que permanezcas en mi palabra. Cuando permanecemos en su palabra, leyendo su palabra, escudriñando su palabra, guardando su palabra, entonces vamos a ir a otro nivel. Eso nos convierte en discípulos. Pasamos de creyentes a discípulos. Y el discípulo empieza a conocer la palabra en profundidad. A conocer, así como un esposo conoce a su esposa en intimidad. Entonces, cuando tú empiezas a conocer de esa manera la verdad, entonces tú vas a empezar a experimentar la libertad de Dios. Y yo quiero invitarte y retarte hoy a que tú permanezcas en la palabra, a que tú todos los días escudriñes la palabra, que le pidas al Espíritu de Dios: revélame tu palabra. Y conforme esa palabra empieza a penetrar en tu vida, tú vas a empezar a experimentar
la libertad del pecado. El Hijo de Dios quiere libertarte del pecado. Los hijos de Dios no servimos al pecado. Dice en Romanos que los hijos de Dios no servimos a Dios, servimos a la justicia. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Qué tal si oramos? Y que hoy tú le digas: Jesús, necesito de ti. Jesús, liberta mi vida. Espíritu Santo, trae revelación de tu palabra. Ya no quiero ser esclavo de este pecado. Y menciona el pecado del cual tú necesitas libertad. Libértame, Jesús, de la mentira. Que tu palabra rompa las cadenas en mí. Y sobre todo ayúdame a permanecer en tu palabra. ¿Qué tal si adoramos al Señor y le decimos: yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Vamos a decirle: a ti el alfa y el omega. A ti el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Dile: yo quiero que tú ordenes, yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Y dile al Todopoderoso: yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes, yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Amén. Bueno, mis amados, Dios les bendiga. Les invito a leer y a escudriñar todo ese texto de Juan capítulo 8, y también les invito a no perderse ninguno de nuestros devocionales los días lunes, miércoles y viernes para seguir permaneciendo en su palabra.